Mucho gusto, soy Danilo Fischer, médico intensivista y jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Universidad de los Andes de Santiago de Chile. Agradezco al comité organizador del curso por permitirme exponer sobre nuestra experiencia en el uso del electroencefalograma para monitorizar la sedación. Declaro no tener conflictos de interés con la industria y basaré mi exposición en los dispositivos con los que tenemos experiencia en nuestra unidad, no recomendando utilizar alguno en particular. Los intensivistas monitorizamos todas las variables fisiológicas posibles y el efecto de los fármacos sobre los diferentes aparatos y sistemas. Presión arterial para titular vasoactivos, gasto cardíaco para inotrópicos, presiones en vía aérea para controlar la ventilación mecánica y muchas otras más variables. Junto con los anestesistas, somos la especialidad que más utiliza drogas que actúan sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, no titulamos ni evaluamos su impacto sobre el órgano blanco. Lamentablemente, lo hacemos a ciegas, en base a dosis estándar, no reconociendo las particularidades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los pacientes críticos. Sería, por ejemplo, como administrar noradrenalina y no medir la presión, o ventilar a un paciente y no medir ni mecánica ni gases. Por lo tanto, debemos recordar que el cerebro no está aislado del resto del cuerpo y no es necesario que esté afectado de manera directa, pero siempre sufrirá las noxas sistémicas que podrán alterar en diferentes grados su función. Antes de referirnos específicamente al monitoreo instrumental, quiero hacer algunas acotaciones respecto a unos conceptos fundamentales. En cuanto a la sedación intravenosa, la literatura considera la farmacocinética y farmacodinamia de pacientes sanos, que reciben bolos o infusiones breves de sedantes. Pero una cosa muy distinta es el paciente grave, con fallas orgánicas, recibiendo hipnóticos de manera continua por varios días o semanas y con muchas interacciones farmacológicas. Caso similar ocurre cuando utilizamos agentes inhalatorios en pacientes críticos, con cerebros lábiles o injuriados. Recordemos las particularidades de los enfermos que a diario asistimos y las alteraciones fisiopatológicas que se pueden ver en la pantalla. Muchos de los sedantes tienen una cinética multicompartimental, lo que implica que si se administran en forma continua, por periodos prolongados, se acumularán en la grasa, la cual actuará como reservorio y por lo tanto su concentración y efecto cerebral no desaparecerá inmediatamente al suspender la infusión. Por eso debemos tener muy presente el concepto de vida media contextual de los fármacos. Este hecho es otro motivo más para monitorizar de manera instrumental su efecto de manera continua y no apostar a farmacocinética y farmacodinamia no aplicable al paciente crítico. Si bien hay varios mecanismos neurofarmacológicos implicados, los sedantes alteran la conciencia al interrumpir la comunicación tálamo-cortical dependiendo esta de la dosis administrada. Con escasas excepciones, esto se manifestará en el electroencefalograma como un enlentecimiento de la actividad eléctrica y la aparición de ondas que no se ven en vigilia. Para hacer definiciones prácticas, diremos que la inconsciencia es una alteración del nivel de alerta y o de cognición, y que la sedación profunda es una depresión de la conciencia de origen farmacológico en la que el paciente no puede ser fácilmente despertado. Esta imagen nos muestra que la transición de conciencia a inconsciencia es progresiva y dinámica dependiendo del efecto de los depresores y de los estímulos sobre el cerebro. Por lo tanto, no pasaremos de estar consciente a inconsciente a través de un mecanismo tipo on-off. Ya entrando en el tema, tradicionalmente se guía la sedación a través de escalas clínicas, pero llega a un punto en el cual es tal el grado de presión neurológica que éstas se vuelven ciegas. Consideramos que presentan algunas desventajas, siendo la más importante que no cuantifican el grado de presión cortical. Por ejemplo, en un paciente con un RAS-5 o SAS-1, ¿cómo está esa corteza? ¿Tiene un patrón acorde y deseado para el fármaco usado y la dosis administrada? ¿O está en estallido de supresión o silencio eléctrico? Todos sabemos los efectos nocivos de la sobresedación y que debe evitarse. Pero ¿qué es realmente sobresedar? ¿La estamos cuantificando o solamente es una aproximación y una situación no definida con claridad? ¿Podemos evitarla en vez de solo hablar de algo que jamás evaluamos de manera objetiva? Una vez realizadas estas definiciones y reforzados algunos conceptos,
avancemos con el tema. El objetivo de monitorizar con electroencefalograma es evaluar el impacto del o los fármacos utilizados en el funcionamiento del cerebro, o sea, en nuestro órgano diana. En cuanto a los dispositivos, personalmente tengo experiencia con el uso del que consta de 4 canales bilaterales a nivel frontal y el que consta de un canal unilateral frontal, nivel superior e inferior de la pantalla respectivamente. Este tipo de dispositivos están diseñados para evaluar sedación, por lo tanto, no sustituyen al electroencefalograma estándar de 32 canales, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las crisis epilépticas. Sí podrían detectar crisis cuando éstas se producen a nivel frontal. En el electroencefalograma crudo, la señal obtenida corresponde a la suma de los potenciales de acción postsinápticos de las neuronas piramidales de toda la corteza cerebral. A su vez, dentro de cada uno de esos registros podemos encontrar predominancia de determinadas ondas, que se clasifican según su frecuencia, las que se asocian a determinados niveles de depresión neurológica. A menor frecuencia, menor actividad eléctrica cerebral y mayor depresión neurológica. Cada frecuencia de onda presenta determinada amplitud característica o potencia, concepto este que será importante cuando hagamos otro tipo de análisis del registro. Por 2 motivos evaluamos el lóbulo frontal. Primero, porque es el más accesible a la exploración instrumental. Y segundo, porque cuando hay una transición del estado de conciencia a la inconsciencia, de acuerdo al mecanismo de acción de los sedantes más frecuentemente utilizados, se producirá una anteriorización de las ondas de frecuencia más baja, o sea, las ondas alfa, de una frecuencia entre 8 a 12 Hz, dejarán de predominar a nivel occipital y lo harán a nivel frontal, cuando se pierde la conciencia, volviendo a la situación anterior cuando ésta se recupera. Es obvio que interpretar un electroencefalograma crudo requiere un elevado nivel de entrenamiento y de mucha experiencia. Entonces, para simplificar la interpretación, recurrimos a la descomposición de las diferentes ondas en una escala de colores en base a su frecuencia y potencia en una escala de tiempo. A la izquierda vemos un espectrograma en 3 dimensiones que muestra la relación de los valores de potencia y frecuencia en el tiempo. Si lo llevamos a un plano 2D, obtendremos imágenes como las que se ve a la derecha de la pantalla, correspondientes a 2 dispositivos comerciales. En ellas, en el eje de las Y están las frecuencias de las ondas, en el de las X, el tiempo en segundos, y los colores cuantifican la potencia o amplitud, en decibeles, de las ondas de cada frecuencia en un punto específico de tiempo, correspondiendo los colores más intensos o más cercanos al rojo a frecuencias con mayor energía y los más cercanos al azul a frecuencias con menos potencia. En el electroencefalograma crudo están juntas y mezcladas todas las ondas con diferentes frecuencias, siendo la resultante lo que vemos en cada una de las diferentes derivaciones. En cambio, el electroencefalograma procesado muestra la potencia proporcional de cada una de estas frecuencias a lo largo del tiempo. A izquierda se ve que la actividad de frecuencia entre 1 y 4 Hz, ondas delta, y la actividad con frecuencias entre 8 y 12, las ondas alfa, son las que tienen mayor potencia. Por lo tanto, en este registro del electroencefalograma predomina la actividad delta y alfa. A la derecha, llevado esto a un espectrograma de colores, vemos que estas frecuencias de alta potencia están representadas con colores rojos. Sin embargo, esta imagen es una instantánea de la actividad de la corteza y el monitoreo continuo que utilizamos día a día agrupa múltiples observaciones proyectadas en el tiempo. Así, por ejemplo, vemos en esta foto que representa un monitoreo continuo que agrupa múltiples observaciones proyectadas en el tiempo y vemos cómo se agrupan en base a las potencias las ondas aquí representadas. ¿Qué es lo que nos muestra el monitor? Primero, el electroencefalograma crudo de 4 canales con registro de 2 canales frontales bilaterales. El índice, que es un valor que de acuerdo a nuestra experiencia no consideraremos ni tomamos en cuenta y que más adelante en la clase explicaremos el motivo. El CEF95, que es el borde de densidad espectral e indica que el 95% de la frecuencia del electroencefalograma en ese momento es menor o igual al número indicado en la pantalla. Por ejemplo, 11 y 12 Hz indican que el 95% del electroencefalograma tendrá actividad alfa, teta y delta, con mayor o menor grado
dependiendo del color de cada banda de frecuencia. Esto no significa que no haya ondas más rápidas, o sea, beta, por ejemplo, pero serán a menos del 5% del trazado del electroencefalograma, lo cual se evidencia por una potencia con un color de azul en las frecuencias. Otro dato a considerar es la tasa de supresión, cantidad de episodios que el electroencefalograma se presenta plano en los últimos 60 segundos, y llegado a este punto no descenderá más el consumo cerebral de oxígeno. Así en la figura, las líneas negras son episodios de estallido de supresión, siendo el registro de la izquierda del 52% y en el de la derecha de 100%, donde el espectrograma desaparece. Significa que hay un silencio eléctrico o electroencefalograma plano. Este concepto es fundamental, ya que en caso de querer controlar la presión intracraniana, no tendrá sentido subir la sedación más allá de este estado, y lo único que agregaremos serán complicaciones. Por lo tanto, una vez más reiteramos que lo correcto no es sedar en base a dosis preestablecidas sin ningún control electrofisiológico, sino ajustar los sedantes acorde a su efecto. Siguiendo esta línea de razonamiento, ¿cuál será nuestro objetivo? Nuestro objetivo será lograr el efecto sobre la corteza y no sobre estructuras profundas. Tal como se ve en la imagen, hay una relación entre el aumento de la concentración del anestésico y los efectos farmacológicos observados. Con el incremento de la dosis y de sus concentraciones en el sitio diana, a los efectos deseables, como la amnesia y la pérdida de la conciencia, o sea, la hipnosis, se suman diversos efectos indeseables y fuera de objetivo, incluyendo la depresión respiratoria y la depresión e inestabilidad cardiovascular, principal causa de morbilidad y mortalidad. Hay que destacar que a las dosis hipnóticas los sedantes no deprimen la respiración y si deseamos adaptar un paciente al respirador, hay mejores opciones para este fin. Nuestro grupo partió en el 2022 con esta estrategia de sedación, publicándose posteriormente un consenso de expertos en relación a este tema, en el cual se tratan de responder algunas interrogantes comunes en la práctica clínica diaria. Por ejemplo, hay amplio consenso en utilizar el espectrograma, sobre todo en los casos en que la evaluación clínica no sea posible, por depresión neurológica de causa farmacológica o por el uso de bloqueantes neuromusculares. Ahora, para saber exactamente qué vamos a monitorizar y cómo monitorizar las drogas, debemos hacer una muy breve reseña del mecanismo de acción de los sedantes más comunes que utilizamos en la práctica clínica diaria. Los GABAérgicos son agonistas de los receptores GABA-A con acción inhibitoria. Estos receptores tienen 19 subunidades que se combinan de varias formas. Dichos fármacos actúan en diferentes lugares, lo que explica el efecto predominante y la ausencia de tolerancia cruzada entre el propofol y las benzodiazepinas o entre estos y los halogenados. Dependiendo de la dosis será el efecto, siendo nuestro objetivo actuar a nivel de la corteza, evitando por todos los medios la inhibición de estructuras profundas o subcorticales. ¿Esto qué se va a significar? Que, por ejemplo, si nosotros vamos a tener efectos a nivel vegetativo, significa que hace mucho rato que ya inhibimos la corteza y necesariamente tendremos que bajarnos o suspender transitoriamente las drogas acorde al monitoreo electroencefalográfico. Recuerden, debemos de evitar por todos los medios la inhibición de la corteza y lograr un patrón consistente en una acción GABAérgica a nivel cortical, sin afectación de estructuras profundas, que es lo que se ve en la figura. Oscilación en ritmo delta de fondo, ondas más lentas y con mayor amplitud, y ondas alfa sobreimpuestas, más rápidas y de menor potencia. O sea, ondas grandes con ondas chicas montadas encima. Abajo y a la derecha vemos la representación visual del electroencefalograma crudo en el espectrograma, con refuerzos en alfa y delta. Además, una frecuencia de borde espectral en 10 Hz a derecha y en 12 a izquierda. En esta imagen vemos el espectrograma característico desde un estado de vigilia a la sedación inducida por propofol, donde se va a ver una anteriorización de las ondas alfa con un refuerzo en dicha frecuencia, demostrado en rojo, para volver luego a la situación basal una vez pasado el efecto de la droga. Veamos un ejemplo de este paciente sometido a una cirugía cardíaca prolongada con más de 12 horas de circulación extracorpórea, ingresando a la unidad con vasoactivos y disfunción multiorgánica.
¿A quién se le ocurriría tener a este paciente sedado con propofol? A nosotros sí, ya que titulando el hipnótico para lograr un efecto solamente a nivel de la corteza, evitamos todas las complicaciones y efectos adversos antes mencionados. Vayamos a la ketamina. La ketamina es un antagonista del receptor excitatorio NMDA, con acción a diferentes niveles del encéfalo: corteza, tálamo, sistema límbico y a nivel medular. Inicialmente produce una actividad cortical excitatoria difusa, con oscilaciones en gamma, alrededor de 25-30 Hz, y clínicamente se altera la vigilia, o sea, puede haber una anestesia disociada, con alucinaciones incluso. Finalmente, si se escala en la dosis, presten atención que no hablo de dosis alta, sino que digo que si se escala en la dosis, la mayor acción sobre las vías que van desde y hacia el tálamo podrá producir un estado de inconsciencia profunda marcada por patrones electroencefalográficos que muestran oscilaciones delta lentas y profundas entre 0,1 y 4 Hz, alternando con oscilaciones gamma. Aquí tenemos un espectrograma que nos representa la acción de la ketamina, con refuerzo en frecuencias altas, gamma y beta. Al aumentar significativamente la dosis, aparece mayor potencia en ondas más lentas, las delta, con franca disminución de las rápidas. Dexmedetomidina. Su mecanismo de acción es por inhibición presináptica de la liberación de noradrenalina desde las proyecciones del locus coeruleus, fundamentalmente hacia la corteza y el tálamo, si bien también hay otras estructuras involucradas. Por lo tanto, su efecto es a través de la disminución de las aferencias activantes a la corteza. ¿Qué es lo que vamos a ver en el electroencefalograma crudo? En verde, ondas lenta y delta, alternando también con usos spindle alfa. Y en el espectrograma veremos un refuerzo en alfa y también un refuerzo en delta y teta. Pero cuidado, una cosa es el patrón electroencefalográfico y otra muy distinta es la respuesta clínica. En ambas situaciones, y con patrones electroencefalográficos claramente diferentes, hay una respuesta similar. Como veremos en la próxima diapositiva, a pesar de tener a un paciente con dexmedetomidina y ritmos lentos en el electroencefalograma, el paciente despierta y nos responde órdenes. Javier, hola, ¿cómo estás? Hola Javier, abrí los ojos. Javier, hola, ¿cómo estás? Hola Javier, abrí los ojos. Por lo tanto, el dispositivo nos va a dar solamente información. Sin embargo, el verdadero monitor del paciente somos nosotros. Los agentes halogenados actúan a diferentes niveles, pero en esta clase nos centraremos únicamente en los efectos sobre los receptores GABA y NMDA. ¿Cómo los dosificamos? Si uno revisa la literatura, no tan reciente, se citan dos parámetros que no reflejan su acción a nivel cortical: concentración cerebral del agente, medida por la fracción expirada. Ella nos da la cantidad de agente en el cerebro, pero no discrimina su acción. La otra forma es en base a la MAC, o concentración alveolar mínima, que es una medida de la respuesta motora y no cortical. Por lo tanto, ni la MAC ni la fracción expirada del agente son mediciones del efecto sobre el órgano diana. Por lo tanto, en nuestra unidad, ¿utilizamos el analizador de gases? Sí. ¿Lo administramos de acuerdo a la MAC? No. ¿Lo administramos únicamente de acuerdo a la fracción expirada, o sea, a la concentración cerebral del agente? No. Sí, siempre utilizamos el electroencefalograma para titular la droga. Aquí tenemos un patrón típico de los halogenados: refuerzo en alfa y teta. Esto es una mayor potencia en estos dos rangos de frecuencia. En este ejemplo de un paciente dañoso e hipoxémico que hubo que ventilar y pronar, a pesar de utilizar dosis mucho más bajas de las recomendadas, vemos la lentitud del electroencefalograma dados por ondas delta
y un CEF de 4 Hz con varios episodios de estallido de supresión, incluso con electroencefalograma plano. ¿Qué hubiera pasado si nos guiáramos por las dosis de halogenados clásicamente recomendadas y no hubiéramos visto su efecto sobre el órgano diana? En suma, ¿qué consideramos una sedación apropiada? No todos los pacientes son iguales, así como tampoco lo son sus diferentes etapas clínicas. Por lo tanto, estaremos sedando de manera correcta si logramos que el paciente no despierte ante un estímulo, el cual puede ser variable, y que esta situación tenga un correlato en el electroencefalograma lo más parecido a los patrones analizados. Recapitulando, estos son los diferentes patrones electroencefalográficos típicos de cada sedante. Entonces, uno puede decir que basta con aprenderse estos esquemas y ahí terminaríamos la clase. Pero cuidado, el paciente crítico no tiene un cerebro sano. Se suman factores biológicos y de la propia enfermedad aguda, independientemente si la injuria es primariamente neurológica o no. Veamos este caso, en el cual hay mezcla del efecto de drogas en un cerebro patológico de una paciente sometida a una cañectomía descompresiva derecha. El registro es de la mezcla del isoflorano con ketamina. El espectro nos permite una sedación óptima y vemos varias cosas interesantes. Primero, una asimetría por la lesión a derecha, más lento. Un refuerzo beta por la ketamina en el hemisferio izquierdo y a la derecha del espectro nos muestra la suma de los efectos del halogenado y el anti-LMDA. En el hemisferio derecho, el más dañado, vemos una menor potencia beta y una mayor alfa. En nuestro centro no consideramos el valor numérico derivado de las ondas electroencefalogramas llamado índice, sea BIS, PCI o QCON, de acuerdo al equipo. ¿En qué basamos esta conducta? En lo que nos dicen los autores. Los índices son valores derivados del análisis de miles de electroencefalogramas a través de algoritmos propiedad de los fabricantes. Entenderán que por todo lo analizado hasta ahora, el funcionamiento del cerebro y los efectos que generamos con las drogas tienen una enorme complejidad para intentar simplificarlo a un número adimensional. De aquí surge el hecho de que nunca se demostró que la anestesia guiada por el índice redujera la incidencia del despertar durante la anestesia general. Las redes neuronales son mucho más complejas que una cifra sin unidades. Por todo lo que vimos, si el cerebro fuera un sistema lineal, a cada dosis de sedante corresponde un número y hay toneladas de literatura que demuestran que esto no es así. Sería lo mismo que si un monitor de electrocardiograma nos mostrara un único valor, por ejemplo 60. ¿De qué se trata? ¿De un ritmo sinusal? ¿De un flutter? ¿De una FA? ¿De una fibrilación ventricular? De acuerdo a lo visto, la ketamina, a las dosis habituales, produce ondas rápidas que, procesadas por un algoritmo, nos indican que el paciente está despierto. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Subir la droga o agregar otro hipnótico hasta que el número esté en el valor que nos enseña el fabricante? Pero sabemos que esto implicará una serie de efectos adversos derivados de esta estrategia. Pero puede también que no se modifique el índice. Y en este caso, ¿hasta qué dosis titularemos? En sentido inverso, pasa con la dexmedetomidina. O sea, paciente despierto con un índice bajo. ¿Qué haremos además de confundirnos? Miren este ejemplo. Tenemos una paciente, la cual, según el índice de 25-50 en este dispositivo, está despierta, pero profundamente sedada según escala clínica. Si vamos al espectrograma, vemos que a pesar de estar despierta, según el índice, tiene episodios de estallido de supresión. Si consideramos solo el número y asumimos que está mal sedada, aumentaremos de manera lineal el propofol y también sus efectos adversos. Por lo tanto, ¿en qué confiamos? ¿En un número producto de una transformación matemática o en un análisis racional de las drogas y sus efectos clínicos y electroencefalográficos? Otro ejemplo, tenemos un paciente sedado con propofol, con 26% de tasa de subversión y ritmos lentos en el electroencefalograma crudo. En este contexto, descendemos la sedación, desaparece la supresión, comienzan a aparecer ritmos alfa en el electroencefalograma, así como un refuerzo en esta frecuencia en el espectro, sin embargo, el índice se mantiene igual.
Este otro caso tomado de la literatura. Un paciente recibe ketamina, queda sedado, pero el índice sube. Entonces, si vamos por el absurdo, si usáramos un enfoque lineal y mecanicista basado en el índice, sin conocer el mecanismo de acción del fármaco, tendríamos que utilizar la ketamina para despertar a los pacientes. Para finalizar de explicar la racionalidad de por qué en nuestro centro ignoramos el índice, diremos que son algoritmos propiedad de empresas. No aportan información neurofisiológica. Es un número aislado que no necesariamente corresponde con el grado de sedación. Tiene una diferencia de 1 a 2 minutos respecto al electroencefalograma. No toma en cuenta el electrovasal ni el tipo de anestésico utilizado. No discrimina la edad ni la condición del paciente. Por lo tanto, ¿es posible limitar la complejidad de la actividad cerebral a un número sin dimensión? Ahora, ¿cada cerebro de lo que vemos en las fotos son iguales? Cada paciente y cada situación clínica son diferentes. Por lo tanto, ¿qué son dosis altas? ¿Es lo mismo una dosis de un sedante para el paciente de la izquierda que para el del medio? Pensemos en eso. No podemos hacer una sedación estándar para todos los enfermos, ignorando el cuadro de base, la droga, su farmacocinética, farmacodinamia y la fisiología del paciente. Sumado a lo anterior, hay que aclarar que con la edad disminuye la potencia alfa. Fíjense este ejemplo. Tenemos dos pacientes, uno con la mitad de edad del otro, sedados clínicamente con la misma profundidad, una con 3 miligramos kilo hora de propofol, la otra con 30 veces la menos dosis. Sin embargo, en la paciente de 36 años, lograremos unas ondas delta con refuerzo en alfa. Sin embargo, en las otras tendremos solamente ondas delta. Este otro caso de un paciente de 30 años con un TEC grave y con neuromonitoreo multimodal. Si bien es un paciente joven, su cerebro no está sano y será más lábil a los sedantes, por lo que en general dosis menores tendrán mayor impacto electroencefalográfico que en cerebros sin injuria neurológica primaria. Como ven, el propofol no está en miligramos kilo hora, sino en dianas. Esto es concentración cerebral del propofol, lo que se llama TCI, y la calcula la bomba a través de algoritmos matemáticos en base a la biometría del paciente. Esta dosis es estándar para un paciente de 30 años, pero sin embargo, miren la dosis de noradrenalina para lograr mantener una PPC óptima. Ahora vean la situación hemodinámica cerebral. Como dijimos, la dosis de propofol es estándar para un paciente masculino y de 30 años, pero sano. El algoritmo no considera el TEC, por lo tanto, ¿es adecuada esta dosis? ¿Es necesario llegar a estacio de supresión, como lo teníamos a este paciente con ese nivel de drogas vasoactivas? Le dejo esta pregunta para la cual no tengo respuesta. ¿Cuál es el objetivo electroencefalográfico de la sedación en el TEC grave sin hipertensión intracraniana refractaria? ¿Qué podemos decir entonces en base a lo analizado? Fíjense qué interesante este artículo publicado en la Current Opinion de hace 5 años, en el cual dice que hay un doble estándar. ¿Por qué es el estándar de cuidado el monitoreo electrocardiográfico y no el electroencefalográfico? Por lo tanto, para nosotros es obligatorio monitorizar el efecto de la sedación. Bien, siendo prácticos, ustedes se preguntarán si todo este despliegue, todo lo que hemos hablado, tiene algún impacto en la práctica clínica diaria. Bueno, efectivamente sí. Nuestra evolución en la optimización de la sedación, así como de la forma de administrarla, fue la siguiente. En el periodo 2021-2022, sedábamos con bomba de propofol sin monitorizar electroencefalográficamente su efecto. Esto es, excluyendo a los pacientes con COVID. En el 2022-2023, continuamos utilizando la bomba de propofol, pero ahí sí agregamos el electroencefalograma de manera sistemática y obligatoria a todos los pacientes sedados y ventilados. En el año 2023-2024 cambiamos la forma de administrar el propofol
utilizando la TCI, como antes decíamos, pero también manteniendo el monitoreo con electroencefalograma procesado. Esto que implicó que en un año ahorramos casi un 40% de propofol. Además, manteniendo el monitoreo electroencefalográfico, pero cambiando la forma de administrar el propofol, o sea, de lo que es tasa fija, miligramos kilo hora, a TCI, logramos también bajar los días de ventilación mecánica. En esta imagen no consideramos los datos del periodo 2021-2022, por lo que explicaremos más adelante. A partir de 2023, en nuestra unidad, dejamos de utilizar el fentanil en bomba de difusión continua. Es por esto que no consideramos las cifras del 21-22 para el cálculo de días de ventilación mecánica, ya que actualmente estamos utilizando metadona intravenosa como analgésico, y esto podría ser un elemento confundente. El motivo del cambio puede dar para otra clase entera, por lo que lo obviaremos. Así, llegamos a estas cifras en base a nuestras prácticas, utilizando el electroencéfalo de uso sistemático, el propofol en TCI, la metadona como sedante de elección y eliminando las bombas de infusión continua. ¿Qué logramos con esto? Disminuir el consumo de propofol, disminuir el consumo de fentanil, disminuir los días de ventilación mecánica, disminuir en 45% la incidencia de delirio, ahorrar $17.000 al año en propofol y $16.000 anuales en fentanil. Estos datos son preliminares y los estamos procesando para una o varias publicaciones. Ya finalizando, y como mensaje para llevarnos luego de esta clase, debemos decir que la titulación de los sedantes por estimación de la farmacodinámica no refleja el estado funcional de la corteza. Evitar la sobresedación, ¿cómo? Si no la medimos. Dosis elevada de los sedantes es un concepto relativo. Hay una gran variabilidad interindividual del efecto de los sedantes sobre el sistema nervioso central. Cada cerebro reacciona de manera diferente y hay pacientes diferentes con diferentes etapas evolutivas de su enfermedad crítica.